Determinar es calcular. ¿Qué voy a determinar? Un punto. ¿Qué quiere decir un punto? Quiere decir que va a haber una abscisa y una ordenada. Sabemos que la abscisa va primero, la ordenada va después. De intersección quiere decir que va a haber el cruce de dos figuras. Y cuando me dicen que son dos rectas, quiere decir que hay dos rectas que se cruzan. Y esas rectas que se cruzan me recuerda que si yo estoy viendo aquí una ecuación y estoy viendo otra ecuación, para calcular el punto donde se están cruzando, lo que debo de realizar, lo que debo de hacer es un sistema de ecuaciones. Recordemos que sistema quiere decir operación entre ecuaciones. Entonces, cada vez que decimos sistemas de ecuaciones, tengo que hacer operaciones entre ecuaciones para poder calcular el valor de las variables involucradas. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer precisamente es aplicar algún método. ¿Cuáles métodos hay para resolver sistemas de ecuaciones? Pues está el de suma y resta, está el de igualación, está el de sustitución, está el de determinantes, está el de sustitución continua, y de ahí pues pueden elegir el que quieran. El más importante es el de sustitución continua. Ese de sustitución continua, el de sustitución continua te permite resolver un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas solamente en 5 pasos. Es el más efectivo. Si tienes un sistema de ecuaciones de 10, en 10 pasos tú resuelves este sistema de ecuaciones. Es el sistema más efectivo, pero que no se enseña aquí en México, y eso es una pena. O sea, en toda Europa el método de sustitución continua se enseña desde la primaria porque es muy rápido, pero aquí en México se cree que solamente está el de suma y resta, que también se llama eliminación, está el de igualación, está el de sustitución, está el de determinantes, y todos estos son muy lentos. El más rápido es el de sustitución continua. Obviamente, como estamos hablando de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, sería en dos pasos, pero eso me limita porque en geometría analítica el que más se utiliza es el método de suma y resta. Por lo tanto, vamos a explicar nuevamente, porque ya lo vieron en álgebra, también lo vieron en la secundaria, vamos a explicar nuevamente el método de suma y resta. Y ese método de suma y resta es el que vamos a estar utilizando en toda geometría analítica por la única y sencilla razón que es el que me da más rapidez en geometría analítica. También el otro método que me da mucha rapidez aquí es el de sustitución. Pero ese de sustitución solamente es cuando tengo una ecuación cuadrática y cuando tengo una ecuación lineal. Ahí entonces sí se utiliza el de sustitución porque es el único que se puede utilizar. Ya, no hay otra. El de igualación nunca se utiliza, el de determinantes nunca se utiliza porque son muy lentos. Pero está bien, ¿no? Si tienen el cariño, el aprecio, la facilidad, como quieran, por algún otro método, pues pueden aplicarlo, pero sí es indispensable que entiendan bien cómo se realiza este método, porque este es el que más se utiliza en geometría analítica, y el de igualación. Pero el de igualación termina siendo uno de suma y resta, por eso es importante, ¿no? Bueno, hay que recordar, ¿qué es lo que se busca con el método de suma y resta? Pues lo que se busca es que los coeficientes de las dos ecuaciones en alguno de los dos términos, acuérdense que estoy hablando que hay término lineal en X y término lineal en Y, voy a escribirlo aquí, de los términos en X o en Y, cualquiera de ustedes, cualquiera que quieran, ya saben que es ordenada y abscisa, sean simétricos. Y aquí es donde viene una conceptualización que también la aprendieron en álgebra. Recuerden que simétrico quiere decir mismo número con diferente signo. Por lo tanto, si observamos este que está aquí, es más, vamos a hacer el inciso B, porque en el inciso B hay una dificultad que obedece a los números racionales. Mejor vamos a hacer el inciso B y ustedes hacen el inciso A, al fin van a saber cómo. Lo que debo de cuidar es que en este término y en este término los coeficientes sean simétricos. ¿Qué quiere decir simétrico? Simétrico quiere decir mismo número y diferente signo. Lo mismo se puede pensar con el término en Y, cualquiera de los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos voy a elegir? Pues siempre lo que voy a elegir es el que me implique una mayor exactitud, sin problemas, debido a que sean números muy grandes. Por esa única y exclusiva razón, como lo que estoy buscando es la exactitud y el menor
inconveniente en el momento que yo voy a calcular ese número simétrico, pues entonces aparentemente mi primera decisión puede ir sobre el 15 y el 9, porque son números más pequeños que el 12 y el 16. Pero para lograr eso necesito multiplicar para que los coeficientes sean simétricos, mismo número, diferente signo. Para poder hacer eso me voy a apoyar en algo que ya sé desde álgebra, que se denomina calcular factores primos. Fíjense cómo me estoy yendo con el más complicado, precisamente para abarcar el mayor número de conceptos a los cuales ustedes se pueden enfrentar cuando tengan un sistema de ecuaciones. ¿Cuándo van a tener sistema de ecuaciones aquí en geometría analítica? Siempre. Porque les van a pedir determina dónde se cruzan las rectas, determina dónde se cruza la recta con la parábola, determina dónde se cruzan las parábolas, determina dónde se cruza la circunferencia con la recta, determina dónde se cruza la circunferencia con la parábola, determina dónde se cruza la circunferencia con la circunferencia, determina dónde se cruza la hipérbola y la elipse, determina dónde se cruza la hipérbola y la recta. O sea, siempre vamos a estar haciendo sistemas de ecuaciones. Y esos sistemas de ecuaciones siempre van a implicar el método de suma y resta. Por eso es importante que entiendan todos los posibles conceptos que voy a tener que manejar y que obviamente esos conceptos pues ya lo saben, solamente recordarlo. Y si no lo saben porque en algún momento tuvieron alguna deficiencia en sus cursos, la que haya sido, pues entonces vamos a dejarlo claro para que no tengan ningún problema de conceptualización cuando lleguen a la evaluación. Entonces, si yo calculo factores primos, resulta que tengo el número 15 y tengo el número 9. Para calcular factores primos sabemos que lo primero que hacemos es ver si son divisibles entre 2. En este caso a ninguno de los dos. Me voy al 3, este tiene quinta, este tiene tercera, me voy a otra 3, este tiene quinta y este tiene 1, y me voy a la quinta y este tiene 1. Eso quiere decir que de aquí yo puedo calcular algo que se denomina mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo, saben ustedes que es la multiplicación de los factores primos. En otras palabras, el mínimo común múltiplo es un 9 por 5 por la definición de potencia, y el mínimo común múltiplo entonces es 45. Eso quiere decir que el número que vamos a llevar a los dos coeficientes para lograr que sean simétricos precisamente es este mínimo común múltiplo. El número que va a ser simétrico es el mínimo común múltiplo, y eso es un poquito diferente manera de interpretar de lo que habían visto en la primaria cuando hacían suma de números racionales, o en la vocacional cuando hacían suma de términos en expresiones racionales, pero pues es otra manera de verlo. Entonces fíjense bien, la primera ecuación es 12x más 15y menos 8 igual con 0. Esa ecuación yo debo de aplicar un concepto donde ese concepto se denomina propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad menciona que la operación que realice en el miembro izquierdo es la misma operación que yo voy a realizar en el miembro derecho para mantener la igualdad. Entonces la propiedad de la igualdad, la escribo aquí completa porque posiblemente por ahí todavía no la tenga muy presente, quiere decir que voy a hacer la misma operación en el miembro izquierdo y la misma operación en el miembro derecho para lograr el objetivo que sean simétricos. ¿Cuál es el número que va a terminar siendo simétrico y que ese va a ser coeficiente? Precisamente va a ser el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, para que sea el mínimo común múltiplo, yo ya me di cuenta que es 15. Por lo tanto, para que llegue a ser 45, de lo que estoy observando aquí, fíjense cómo este ya es el 15. O sea que lo único que debo de hacer es multiplicar por 3. Por lo cual, multiplico por 3 en el miembro izquierdo y por 3 en el miembro derecho. Vuelvo a repetir para que les quede claro. ¿Cómo sé lograr la simetría cuando los números son un poco diferentes a lo que siempre me están presentando? Pues la manera de saber es calcular el mínimo común múltiplo. Ese va a ser el coeficiente que va a ser simétrico, mismo número, diferente signo. Por lo tanto, si ya tengo el 15, fíjense cómo aquí ya está el 15, porque este 3 por este 5 me da 15. Ese ya es un número 15. Por lo tanto, para que llegue a ser 45, que es el mínimo común múltiplo, pues solamente me falta multiplicarlo por un 3
que yo lo detecto cuando hago el cálculo de los factores primos. El mínimo común múltiplo es una herramienta que yo puedo utilizar en muchas situaciones y que obviamente hay que aprender a utilizarlo. Es como un serrote, ¿no? Un serrucho, un serrote es para cortar madera. Sin embargo, se puede utilizar para otras cosas, como para formar grecas dentro de una tabla y que quede otra situación. También sirve para quitar astillas cuando uno sabe cómo manejarlo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la función principal del mínimo común múltiplo es ser el denominador común para cuando estoy haciendo sumas o restas con números racionales. Pero también se puede utilizar para el método de suma y resta, donde lo que yo pretendo es que los coeficientes sean simétricos, obviamente de alguno de los dos términos. Estoy hablando del término en y. ¿Por qué del término en y? Porque son números más pequeños que el 12 y el 16. Esa es la única razón, ¿no? ¿Por qué escogí esos? Porque son números más pequeños y al ser números más pequeños hay menos posibilidad de error. Entre mayores sean los números, hay más posibilidad de error, sobre todo considerando que no voy a estar utilizando calculadora. Obviamente, en su casa sí lo van a poder utilizar, ¿no? Pero recuerden que todo esto tiene que venir en el ejercicio porque me tienen que justificar lo que están haciendo. Y esa justificación es a través de conceptos, para que les quede claro, ¿no? Bueno, me voy a la otra ecuación. La otra ecuación es un 16x más 9y menos 7. Y donde también voy a aplicar la propiedad de la igualdad, porque lo que yo quiero es que los números, perdón, que los coeficientes sean simétricos. Acuérdense que generalmente lo que hacen es el 12 multiplica el de abajo y el 16 multiplica el de arriba. O el 15 multiplica el de abajo y el 9 multiplica el de arriba. Que eso es algo malísimo que les enseñan a los de la secundaria, pero se los enseñan porque no tienen los recursos conceptuales para saber lo que pueden hacer y lo que pueden lograr con conceptos tan sencillos como el mínimo común múltiplo. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo al 9. Ese 9, aquí está, es este 3 por este 3. Por lo tanto, para que lleguen a un coeficiente 45, lo único que debo de hacer es multiplicar por 5. Eso implica entonces que aquí multiplico por 5, aquí multiplico por 5, y si se dan cuenta, el número no va a ser un 15 por 9, que es lo que normalmente les enseñan en la secundaria, el de abajo por el de arriba y el de arriba por el de abajo. Eso no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque existe el concepto de mínimo común múltiplo. Nuevamente, para que les quede claro, este 9 tiene que ser 45. ¿Por qué? Porque es el mínimo común múltiplo de los dos coeficientes que tengo en la y. Por lo cual, si ya tengo el 9 está aquí y solamente me falta multiplicar por un 5 para lograr que este sea simétrico. Sin embargo, como ustedes saben que tiene que ser simétrico, me hace falta hacerlo simétrico. O sea, multiplicarlo por un menos 5, multiplicarlo por un menos 5, porque así este 9 por 5 es menos 45 y este 3 por 15 es más 45 y con eso logro que sean simétricos y por lo tanto puedo realizar la operación entre ecuaciones para poder calcular el valor numérico, para poder calcular el valor de alguna de las variables. Por lo tanto, si ya me entendieron, al aplicar la propiedad de la igualdad, el concepto que sigue es aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué voy a aplicar la propiedad distributiva? Porque voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y sobre los elementos de la resta. Lo mismo ocurre con el 3. Voy a multiplicar distribuyendo la multiplicación sobre los elementos de la suma y los elementos de la resta. Y por lo tanto, también necesito aplicar el concepto de ley de los signos. Que ese pues ya es como que viejo, ¿no? Dime. Bueno, perdón que me interrumpa, pero ¿por qué es menos 5? Porque deben de ser simétricos. ¿Por qué deben de ser simétricos? Porque vas a hacer operaciones entre ecuaciones y para que esas operaciones entre ecuaciones te lleven a que solamente quede una variable, necesitas forzosamente que uno sea positivo y que el otro sea negativo para que se cumpla el objetivo del método de suma y resta, que también se llama método de eliminación, mal dicho, porque no se está eliminando nada. Lo que se busca es que una de las variables ya no esté. ¿Cómo vas a lograr que ya no esté? Siendo simétricos. Y si son simétricos es porque tienes un menos 5 y un más 5
Y cuando tú haces la operación, si a 5 le quitas 5, pues el resultado es 0. Y 0 por y o 0 por x, de todas maneras te da 0. Esa es la razón por la que debes de tener claro el concepto que deben de ser simétricos. Y si tú te das cuenta, originalmente los números, los dos son positivos. Y como los dos son positivos, si en uno te da 45 y el otro te da 45, cuando lo sumas te da 90 por ley de la suma. Y tú no quieres que sea 90. Tú quieres que ya no esté ese término relacionado a la y. Por eso deben ser simétricos para que el resultado te dé 0. Por eso no se llama método de la cancelación, porque no estás cancelando nada. Estás logrando que ya no exista uno de los dos términos a través de una operación resta, donde tú sabes que la resta es quitar. ¿Sale bien? Sí, profe, muchas gracias. Cualquier duda pregúntenmelo porque sé que no tienen bien conceptualizado toda el álgebra, ¿eh? Y no la tienen bien conceptualizada porque muchas veces como docentes me interesa más hacer ejercicios como 30 y pensamos que si te hago 30 ejercicios tú ya aprendiste. Y no es cierto, ¿no? O sea, lo importante es el concepto. Si vas a aprender taekwondo, primero aprende bien a dar la patada, una patada. Y ya que diste bien una patada, ahora da 2 patadas lentamente pero bien hechas. Y ya que lo hiciste, ahora sí da 3 patadas lentamente y bien hechas. Y poco a poco empieza a aumentar la velocidad. Pero si desde el principio te dicen patea y nunca te enseñan cómo, pues jamás vas a patear, siempre te vas a estar lastimando la rodilla y siempre va a estar mal. O sea, todos los futbolistas chafas que tantito le testerean un tobillo, le testerean la rodilla y ya están sufriendo por una lesión, es porque durante toda su vida no tuvieron en realidad entrenadores que les dijera desde el primer día, tienes que patear hacia el balón. Ahorita que mi hija está creciendo, ya le estoy enseñando a pegar con el puño, como debe de ser, porque si no se va a lastimar, ¿no? Y no porque se quiera pelear, ¿no? Simplemente porque en algún momento, jugando lo que sea, va a hacer esa acción y necesita aprender cómo se debe de empuñar para poder golpear. También patear ya le estoy enseñando, ¿no? Y cosas por el estilo, para que aprenda bien las cosas y que yo se las enseñe. Porque muy seguramente si se le enseña a un amigo se las va a enseñar mal. ¿Por qué se las va a enseñar mal? Porque no tiene la experiencia. No se compara la experiencia de 53 años que tengo yo con la de otra persona de 5, 10, 15, 20 años. No tienen la experiencia. Ayer platicando con una de mis exalumnas, le digo, es que lo que estás aplicando mal es tu concepto. El examen que vas a presentar, no te van a presentar, no te van a pedir un examen como si tuvieras 20 años de experiencia en neurocirugía. Te van a presentar un examen como de nuevo ingreso donde debes de saber lo básico. Y tú estás estudiando como si tuvieras 20 años de experiencia en neurocirugía. Tranquila. O sea, tienes que presionarte, pero no tanto. Ya llevas un año estudiando. Tranquila, ya lo aprendiste bien. No te presiones pensando que faltan poquitos días, pensando que qué tal si no paso, pensando, no, o sea, dedícate a estudiar. Ahí tienes más conceptualizado lo que es presentar un examen, ¿no? Presentar un examen es súper bonito porque le vas a mostrar que tú sabes. No vas a esperar que te vas a reprobar, sino vas a mostrar lo que tú sabes. Y si sabes poquito, vas a mostrar ese poquito. Si sabes mucho, vas a mostrar ese mucho. No tienes por qué ponerte nerviosa, ¿no? Que son conceptos, pues, es conceptualización que a veces no captamos adecuadamente, ¿no? Bueno, entonces aplico propiedad distributiva y ley de los signos. Obviamente me queda un 36x, luego me queda un más por la ley de los signos y obviamente el 3 por el 15, pues con las tablas de multiplicar sabemos que eso es 45y y el 3 por el 8 es un menos 24. Obviamente por propiedad de la igualdad también tengo que hacer el 3 por 0, ahí no es no es propiedad distributiva porque nada más es una multiplicación y sabemos que 0 veces 3 quiere decir que no escribes nada, porque 0 veces usar sumando como 3 pues no escribes nada, y como no escribes nada, entonces aquí debes de escribir un 0. Es común que muchos alumnos no escriben el 0 porque tienen asociada la idea de cancelar, y cancelar quiere decir ya no existe. Por eso es malo que utilicen la palabra cancelar, porque su cerebro dice es que ya no existe, ¿para qué lo pones? Pero si entienden la conceptualización, 0 veces el 3 es nada, porque nunca vas a escribir al 0. Por lo tanto, si en alguno de los ejercicios que ustedes me mandan aquí no me escriben absolutamente nada, se los voy a poner mal porque no están conceptualizando bien. Acuérdense que lo importante son todos los conceptos, todos. No nada más algunos, son todos. Aquí no es de, es que estoy media embarazada, ¿no? No, o estás embarazada o no estás embarazada. No hay términos medios. Por favor, acostúmbrense a eso. Hagan las cosas bien. Por lo tanto, aquí hay que escribir un 0 porque es el resultado de la multiplicación.
Lo mismo por acá, si multiplico, pues obviamente por leyes de los signos me debe dar un negativo, el 6 por 5 me da un 30, llevo 3, el 5 por 1 es 5, con el otro 3 llevo un 8 y son 80, ¿no? Váyanse acostumbrando a hacer operaciones sin calculadora. Luego, menos por más me da negativo, y de aquí el 9 por 5 sabemos que es 45, y obviamente con el término y. Era lo que le mencionaba a su compañera. En este momento tú te das cuenta que cuando hago el sistema, que sistema quiere decir operaciones entre ecuaciones, en ese momento el resultado te va a dar 0 y solamente te van a quedar x. Y como solamente te queda x, se vuelve en una ecuación más rápida de resolver. Por la única y sencilla razón que nada más tengo una variable. Luego hago la multiplicación. Acuérdense que hay que hacer la propiedad distributiva. Por lo tanto, por ley de los signos es un más. Y aquí tengo 35 del 7 por 5. Obviamente el 5 por 0 también es un 0. Acuérdense que si no escriben estos ceros, les voy a poner mal todo el ejercicio porque están fallando en la conceptualización de primaria. Primaria es 2 por 3, tengo que sumar 2 veces al 3. 3 por 5 hay que sumar 3 veces al 5. Esa conceptualización es de primaria y no solamente aprendértelo de memoria, ¿no? Porque si te lo aprendes de memoria, pues nunca vas a entender el concepto y nunca vas a saber por qué se aplica el concepto. Ok, ahora sí, realizo el sistema de ecuaciones. ¿Qué quiere decir el sistema de ecuaciones? Ahora sí voy a realizar el sistema de ecuaciones, y el sistema de ecuaciones precisamente es operaciones con ecuaciones. Por lo tanto, obviamente tengo que utilizar aquí ley de la resta, porque tengo términos semejantes, y entonces por ley de la resta me va a quedar el signo negativo, que es el número mayor. Si yo hago la resta y hacia 80 le quito 36, pues de ahí, si no mal me falla, me queda un 44, porque este 6 más este 4 me da 10, llevo 1, y este 4 más este 3 me da 7, con el 1 que llevaba me da 8. Entonces hago la resta y compruebo, ¿no? Ahí mismo para no haya ningún problema. Como estamos hablando del término x, pues se queda la x. Aquí también realizo la ley de la resta. Como el número mayor es un positivo, entonces el resultado va a ser positivo. Y si a 35 le quito 24, pues quiere decir que me va a quedar un 11. Porque este 11 más este 24 me da el 35. Haciendo la comprobación, ¿no? Para que no haya ningún problema y no dependa tanto de la calculadora. Porque luego todo lo quiero hacer con la calculadora y lo importante es que no sea así, ¿no? De ahí, fíjense como aquí ya no escribí ley de la resta, ya no escribí ley de la suma, porque como que ya son conceptos que vienen implícitos, ¿no? Pero obviamente hice ley de la resta, hice ley de la suma y también utilicé los de términos semejantes, que es todo lo adicional, que como que ya se vuelve de siempre, pues. Por último, necesito realizar la operación inversa. Y si realizo la operación inversa, aquí hay una resta, perdón, aquí hay una suma. La operación inversa aquí es una resta, aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, la operación inversa es una división. Y entonces entenderé que la x, lo voy a hacer por pasos todavía, para que no los meta en conflicto, es un menos 11 dividido entre un menos 44. Por la única y sencilla razón que el menos 44 está multiplicando, y la operación inversa, la multiplicación, es que este menos 44 divida a lo que está en el miembro derecho, que previamente se obtuvo porque aquí hay una suma, y la operación inversa, la suma es la resta. Recuerden que no existe el pasar, olvídense de ese concepto, porque si no no van a entender qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿no? El pasar es solamente en lo físico. Yo le puedo pasar a mi compañero una cuchara, mi lápiz, y eso no implica ningún concepto, nada más es enseñárselo enfrente y nunca dárselo, ¿no? Si me dicen, entrégale esta cuchara, pues se la entregas, ¿no? Pero si dices, pásame la sal, pues nada más te la voy a poner de frente, te la voy a agitar muchas veces enfrente de tu cabecita, pero nunca te la voy a dar, ¿no? Ahí hay que ser conceptual. Y por último, el último concepto que se aplica es el de simplificar la fracción. Y simplificar la fracción sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, además de simplificar la fracción, también necesito aplicar la ley de los signos, debido a que se están dividiendo dos signos iguales y sabemos que en la multiplicación o división de signos iguales, el resultado siempre es positivo. Por lo tanto, al simplificar la fracción, divido entre el mismo número, que si se dan cuenta es el 11, por lo tanto el resultado aquí me queda un cuarto. Y de ahí, pues ya obtuve el primer valor de la x, donde ese primer valor de la x, por lo que me enseñaron en álgebra, hay que sustituirlo en alguna de las dos ecuaciones.
En álgebra se llama X. Aquí se llama abscisa. Entonces, no se llaman eje de las X porque no estamos en álgebra. Se llama abscisas. Y como se llama abscisas, pues ahora hay que calcular la ordenada. ¿Dónde hago el cálculo de la ordenada? Pues precisamente con mis ojitos de la cara observo cuál es la ecuación que tiene los números más pequeños. No tiene que ser en la otra, debe de ser donde haya los números más pequeños para que no trabaje con números tan grandes y que por lo tanto minimice la posibilidad de una imprecisión. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Pues voy a sustituir la abscisa. No es la X. ¿Por qué no es la X? Porque estoy en geometría analítica. Voy a sustituir la abscisa. Y si sustituyo la abscisa, pues ya se dieron cuenta que los números más pequeños, podríamos decir que es esta, porque hay un 9 y hay un 7, que es más pequeño que el 15 y el 8, por esa razón, aunque el 16 sea más grande que el 12, ya lo sé, pero los otros dos como que me ganan para tomar esa decisión, y por lo cual aquí voy a multiplicar un 16 que multiplica a un cuarto, estoy realizando la sustitución, saben que sustituir es reemplazar, y le sumo el 9 multiplicado por la y menos un 7 igual con 0. Por lo cual, ya teniendo la sustitución, me doy cuenta con mis ojos de la cara que lo primero que debo de aplicar es la jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones, si se dan cuenta que aquí estoy multiplicando, pero si hago la multiplicación me va a dar números muy grandes. Entonces, en lugar de multiplicar, lo que hago es dividir. Y si ustedes dividen la división de este 16 entre este 4, sabemos que el resultado de esa división me va a dar un 4. ¿Por qué? Por jerarquía de operaciones. Entonces, primeramente aplico jerarquía de operaciones. Primero hago la división. Como primero hice la división, primero voy a dividir. Y ya que dividí, me doy cuenta que este 4 y este 7 son términos semejantes. Por lo tanto, aplico el concepto de términos semejantes. Y como este es un 4 y este es un 7, puedo realizar algo que se denomina ley de la resta. Y puedo aplicar la ley de la resta porque este es un número positivo y este es un número negativo. Y eso implica que el resultado se va a quedar con el signo del mayor, que es el negativo, y hago la resta del 7 con el resultado que fue 4. Por lo tanto, al aplicar esos conceptos, llego a escribir que esto es 9y menos 3 igual con 0. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón que primero dividí, me dio 4, a ese 4 positivo le quito 3 por ley de la resta, perdón, le quito 7, disculpen, y por ley de la resta me quedo menos 3. De ahí lo que sigue es otra vez seguir conceptualizando, y la conceptualización me lleva a que lo primero que debo de hacer es una operación. Bueno, primero, como sé que no son términos semejantes, fíjense cómo no son semejantes porque uno es y el otro es un número, entonces tomo la decisión de realizar una operación inversa. Y la operación inversa es que este está restando, la operación inversa es una suma, y también me doy cuenta que este 9 está multiplicando, por lo tanto la operación inversa es una división. Y de ahí voy a escribir que la y es más 3, acuérdense que aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, dividido entre el 9 que está multiplicando y la operación inversa es una división. Como este más 9 está multiplicando, va a haber un más 9 que esté dividiendo. Como este 3 está restando, va a haber un 3 que esté sumando. Obviamente esos signos no se aplican. Y por último, si ya se dieron cuenta, pues voy a hacer lo mismo que hice aquí arribita. En otras palabras, voy a aplicar ley de los signos porque hay un positivo entre un positivo, aunque no esté escrito, y también voy a simplificar la fracción. Y simplificar la fracción sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número, de ahí no hay que pensarle tanto, y puedo decir que el resultado de simplificar la fracción es un tercio, y con eso ya llegué al resultado. ¿Cómo? Aplicando muchos conceptos que ya lo saben, pero que se los estoy poniendo aquí todos por escrito para que sepan qué es lo que deben de hacer. Y si se dan cuenta, esto que les estoy mostrando ya lo saben desde álgebra. No conocían bien el concepto. Está bien, no pasa nada. No siempre vamos a tener bien claro todo, ¿no?
pero, pero lo podemos lograr hacer. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ok, acuérdense que hay que conceptualizar bien, hay que tener bien dominados los conceptos, por eso les pido que lean diario todas las hojas, para que cada vez lo tengan más presente y que se den cuenta que todo puede estar bien explicado y lo puedo hacer en muy pocos pasos si yo decido aplicar muchos conceptos en un solo paso. Pero este ejercicio lo pueden hacer como en 50 pasos si deciden aplicar un solo concepto por paso, un solo concepto por paso. En cálculo integral he de decirles que hay integrales que se pueden tardar hasta 3 hojas haciéndola si aplican un concepto por paso, y cuando se deciden aplicar muchos conceptos en un solo paso, la hacen como en 10 renglones, o sea, ni siquiera en media página. Y es lo que van a ver mucho en cálculo integral. Todos aquellos que tengan bien conceptualizado todo, lo van a lograr y van a tener mejores calificaciones que aquellos que sigan con su costumbre de decir que matemáticas nada más es pasar, eliminar, y hasta se sienten felices cuando tengan un maestro que les diga se cancela y se elimina, ¿no? Como que dicen, ay, al fin ya regresé a lo fácil. Y no es cierto, ¿no? O sea, simplemente te confunden más, porque pareciera que todo es lo mismo, ¿no? Bueno, si no tiene ninguna otra pregunta, comentario, lo que sea, Eh, dime. profe, bueno, yo una duda. El 11, ¿por qué pasó como negativo? Por el concepto de operación inversa. Si aquí tú tienes una suma, la operación inversa a la suma es la resta. Recuerda que la operación inversa es la que te regresa al número original. O sea, si tú sumas, lo inverso a sumar, lo inverso a agregar es quitar. Si tú multiplicas, lo inverso a multiplicar es dividir. Si tú elevas algún exponente, lo inverso es la raíz. Entonces, esa dualidad de operaciones inversas es el concepto que estoy manejando. No se pasa, simplemente es la operación inversa. Si aquí tienes una suma, la operación inversa es una resta. Si aquí tienes una multiplicación, ese número tal cual está con todo y signo debe de dividir. Pero ahí choca con lo que siempre te han enseñado, que se pasa sumando, se pasa restando, se pasa dividiendo. Y no, eso causa muchas complicaciones, confusiones, y causa que muchos alumnos nunca terminen la vocacional. Como es el caso, ¿no? De todos los alumnos que han estado en la vocacional, la mitad no ha acabado la vocacional. Desde que se inició la vocacional, ¿no? Y eso es grave. O sea, todos deberían de terminar la vocacional. Porque no la terminan, porque no les conceptualizamos bien. ¿Cuál es el primer concepto? Deja de ver videos de TikTok y de YouTube que te estén quitando el tiempo. Deja de estar demasiado tiempo haciendo nada. Como con el anime, ¿no? Viendo series de anime que ni te ayudan, solamente te deprimen más. O jugando cartas de la Friki Plaza que ni te enseñan, solamente te meten a un mundo que ni existe, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por favor, vayan haciendo las cosas bien conceptualizadas en su vida y lo van a lograr, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? Sale. Que otra vez me dicen determina. ¿Qué quiere decir determinar? Pues quiere decir calcular, quiere decir hay que ver qué valor se puede tener. Y luego me dice para que el valor de m. Acuérdense que nosotros sabemos en geometría analítica que m quiere decir la pendiente y va a ser la relación de lo que sube con respecto. Pero hasta ahorita seguro. Como no estás seguro, por favor, no obvíes. Porque muchas veces obviamos de acuerdo al sentir de nuestro corazón, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Hay veces que algún chavo súper guapo me dice bonita y ya creo que por eso ya está enamorado de mí, ¿no? Y a lo mejor lo único que quiere es bromearme y agarrarme de bajada, ¿no? Entonces no bien, no dejen que a la primera reacción, no se dejen llevar por la primera reacción, pues, o sea, analícenlo bien. ¿Qué quiere decir analizar? Observen bien, contextualicen bien y razonen bien. No nada más por la... ¿Para qué valor de m? Pues primero hay que saber qué es la m. Y luego me dice que hay las dos rectas. Ok, ahora sí ya sé. Las dos rectas tienen 5 formas y de esas 5 formas hay muchas cosas que se pueden obtener, como la pendiente, la abscisa al origen, la ordenada al origen, el resultado se puede. Entonces de esas dos rectas me doy cuenta que aquí hay una recta que está en la forma general. ¿Cómo sé que está en la forma general? Pues porque está igualado a 0. Aquí me doy cuenta que otra recta también está igualada a 0. Y entonces esas dos rectas, como ya
tienen la forma. Yo no puedo pensar en calcular la ecuación. Como no puedo pensar en calcular la ecuación, la forma ordenada, sino forzosamente debo pensar en la forma simétrica y debo pensar en la forma pendiente ordenada al origen. Esa conceptualización se logra gracias a que te lo aprendiste bien. Ese razonamiento lo logras gracias a que te lo aprendiste bien. Si no te lo aprendes bien, no vas a saber qué hacer. Y lo único que vas a intentar es decirle a tu compañero, pásame el ejercicio, por favor. Y si el otro tampoco lo entendió bien, pues ya estuvo ahí una cadenita, ¿no? Ya me ha pasado. Uno copia al otro porque es su cuate y al otro se lo copia al otro porque es su cuate y al final todos tienen la misma respuesta y al final todos reprueban, ¿no? Ya me pasó que un grupo completo reprobó porque se confiaron en que, en que, en que el novio de una de ellas que iba en la superior sabía mucho cálculo integral, les hizo el examen, todo el mundo lo copiaron y todo el examen estaba mal. Y por lo tanto se reprobó todo el grupo, ¿no? Y me dijeron, es que no se vale, maestro, se debería de dar cuenta que no le entendimos. Y le digo, no, lo que me di cuenta es que todos copiaron. Eso yo no me di cuenta de que no entendieron. Porque si no me hubieran entendido, hubiera habido diferentes procedimientos y todos hubieran mostrado que en verdad no entendieron. Lo que me mostraron es que le copiaron a uno. Y no me digan que no, porque están idénticos, ¿no? Están idénticos. Total que ya no pudieron decir nada y se reprobó todo el grupo, ¿no? Ya luego entendieron y cada quien empezó a estudiar. Pero sí fue muy padre esa situación, ¿no? Que todos reprobaron porque todos le copiaron al que según sabía más, ¿no? Bueno, entonces, de esas dos rectas, que sabemos que están en su forma general, resulta que me están diciendo que se cortan. Como se cortan, acabamos de ver en el ejercicio anterior que va a haber un solo punto de abscisa y de ordenada donde van a coincidir. Entonces, quiere decir que esas dos rectas tienen que coincidir en un punto. ¿En cuál punto? No tengo idea porque todavía no me dicen. Profesor, perdón que le interrumpa, pero es que hay una compañera en la sala de espera. Sí, es cierto, son dos. Discúlpame, Dios te pague por avisarme. Perdón por no dejarlos entrar, pero no había escuchado la notificación. A veces no se escucha. Bueno, y Dios les pague por avisarme. Está situado en el ESAS. Ah, perfecto, qué padre. Entonces, resulta que si yo tengo por aquí mi eje de las abscisas, perdón, eje de las ordenadas y tengo mi eje de las abscisas, me están diciendo que se van a cortar en un punto situado sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, si se cortaran aquí, vamos a hacer una aproximación y decir una recta es esta y otra recta es esta, porque se están cortando en un punto situado sobre el eje de las abscisas. Obviamente, eso fue una aproximación, ¿no? Podríamos decir que el punto está por acá y que entonces también podríamos decir que una recta está así y la otra recta va así, ¿no? O sea, no sé cómo vayan, pero tienen que cruzarse en un punto situado en el eje de las abscisas. Ahora bien, díganme, por todos los conceptos que sé, ¿cómo se llama este punto? Trece. 13, dime 13. 5. Punto de intersección. Ajá. 5. 5, ¿cómo se llama? Abscisa al origen. Ok, muy bien, recibe el nombre de abscisa al origen, que esa es la parte importante. Necesitan entender el concepto que el punto de intersección con el eje de las abscisas precisamente recibe el nombre de abscisa al origen. Y como es la abscisa al origen, quiere decir que ese punto es A. Y como es A, sabemos que la A tiene una abscisa que no sé cuál sea, pero en esa abscisa la recta corta al eje de las abscisas y además tiene una ordenada que es 0. Esa es la parte importante que deben ustedes conceptualizar. Ya teniendo el concepto... Profesor, ¿no es al revés como la abscisa es al origen? ¿No te escuché? ¿La abscisa es 0? No, porque es la abscisa al origen. Y la abscisa, si tú te das este punto,
Si tú le piensas en divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, tendría una coordenada 5,0. Si tú piensas en un punto que esté por aquí, a lo mejor este punto tiene menos 1,0. Tienes un punto por acá, a lo mejor tienes un menos 5,0. O sea, si tú te das cuenta, tiene una abscisa que es la abscisa donde la recta corta el eje de las abscisas y por lo tanto la ordenada vale 0. ¿Sale bien? Gracias. Ok, entonces, cualquier cosa pregúntanmela, porque acuérdense que ustedes están creciendo y necesitan tener bases sólidas. Va a haber imprecisiones y es lo que no queremos. Lo que tenemos que hacer los docentes es minimizar las imprecisiones a través del manejo adecuado de conceptos. Todo es como dice, bueno, el maestro que quiera, ¿no? O la maestra que quiera. Bueno, entonces, ahora bien, si yo quiero la abscisa al origen, observen cómo no existe una abscisa al origen. En la recta existen coeficientes, existen variables y existen términos independientes. Entonces, si ustedes observan, en estas dos que están aquí, me voy a dar cuenta que hay términos y esos términos están asociados a una variable. Y entonces, si yo digo que están asociados a la variable x, quiere decir que el término asociado a la variable x va a tener un signo que es positivo, va a tener un coeficiente, que saben ustedes que el coeficiente es el número que multiplica la variable, por lo tanto el coeficiente es m-1 y van a tener precisamente una variable, la variable les hemos dicho que es la x. Ahora bien, también existe el término asociado a otra variable, donde la otra variable es la y. Y si ustedes se dan cuenta aquí, resulta positivo, déjenlo escribo también por acá, un signo que es positivo, un coeficiente que en este caso el coeficiente es la m, y también hay una variable que en este caso la variable es y. Y obviamente también existe un término independiente, donde el término independiente, si observan aquí, solamente es el menos 5. Y entonces eso que estoy observando también lo puedo ver en la otra ecuación. Y si lo observo en la otra ecuación, en la ecuación que está al lado, pues resulta que en esta ecuación también se va a cumplir lo mismo, que hay un término asociado a la x donde el signo es positivo, es la m, y donde la variable es x. Y si veo el término asociado a la y, resulta que el término asociado a la y tiene un signo positivo, tiene un coeficiente que es 2m menos 1 y tiene una variable que es la y el término independiente es un más 7. Esto que estoy aquí mostrándoles es para que entiendan que eso es de álgebra y para que entiendan que esto es de geometría analítica. Esto fue de álgebra y esto fue de geometría analítica. Y son dos rubros que ustedes deben dominar ahorita. Conclusión de lo que les mostré, yo necesito la abscisa al origen. Pero esa abscisa al origen aquí no se ve. Y como no se ve, debido a que lo único que tengo son términos, díganme entonces qué concepto debo de aplicar para poder conocer la abscisa al origen. 23, dime. La forma simétrica. Ok, muy bien. Necesito aplicar el concepto de la forma simétrica. Porque en la forma simétrica sabemos que es una manera de escribir. Y esa manera de escribir, forma simétrica. Y esa manera de escribir me sirve, acuérdense, sirve para graficar. Y sirve para graficar porque con la forma simétrica obtienen datos para graficar. Y esos datos que van a obtener es la abscisa al origen y la ordenada al origen. Ya sabemos que la letra minúscula A y la letra minúscula B significa abscisa al origen y ordenada al origen. Y eso se hace a través de un objetivo. Bueno, aquí son dos objetivos. ¿Cuáles son esos dos objetivos? 24. 24.
igualar a 1 y que el coeficiente sea 1. 1, ok. Entonces, son esos dos conceptos. Los dos conceptos es que hay que igualar a 1 y que los coeficientes sean ahí, sean la unidad. Y sabemos que ahí necesitamos aplicar conceptos que, como ya me han dicho varias veces, es simplificar la ecuación y también hay que simplificar la fracción. Entonces, toda esa conceptualización es la que hay que tener bien clara, porque a veces, insisto, nada más piensan que es aplicar fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas, y pues eso nada más es en física, no es en matemáticas. Por lo tanto, vamos a verlo por aquí. Hay una m-1, ay, disculpen, este va con otro color. Hay un m-1 que multiplica una x más my menos 5 igual 0, y esta otra que es mx más 2m menos 1 que multiplica la y más 7 igual con 0. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer primero para ahora sí simplificar la ecuación y simplificar la fracción? Pues antes de comenzar, si ustedes se dan cuenta, el término independiente está en el mismo lado. Por lo tanto, antes de simplificar la ecuación, espérenme tantito, antes de simplificar la ecuación y de simplificar la fracción, yo necesito aplicar otro concepto, que es un concepto ahí bastante simple, que se denomina el de, espérenme tantito, tengo que mover todo, porque si no, no me cuadra. Ay, no se deja. Y entonces lo primero que debemos de hacer es operaciones inversas. ¿Por qué voy a hacer operaciones inversas? Porque este 5 aquí me está estorbando y este 7 aquí me está estorbando. Y ya sabemos que la operación inversa pues solamente me implica que aquí tenga un m-1 multiplicado por x más un my igual con 5 positivo por la operación inversa, y en la otra la mx más el 2 menos 1 multiplicado por y me da por resultado menos 7, que eso pues ya sabemos cuál es el contexto de operación inversa, ¿no? Ahora bien, si voy a simplificar la ecuación, sabemos que hay que dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Eso implica entonces que debo tener mucho cuidado en la elección del número. Por lo tanto, sabemos que se tiene que dividir entre 5 y entre 5 para que la igualdad sea 1. Y también debo de dividir entre menos 7 para que la igualdad sea 1. Todo obedece a la expresión que tengo. Si no tengo una a entender exactamente lo que estoy haciendo, ¿no? Disculpen que haya movido esto, pero me estoy dando más espacio para poderles escribir y que obviamente quede más claro todo, ¿no? Creo que oprimí el botón derecho, a ver si no se cierra la aplicación. Bueno, entonces eso fue simplificar la ecuación, pero ahora me falta simplificar la fracción. Y acuérdense que simplificar la fracción obedece a que los coeficientes sean 1. Por lo tanto, si aquí tengo un coeficiente m-1, yo debo de dividir entre este mismo m-1 para que el coeficiente sea la unidad. Recuerden que al hacer cantidades iguales, no importa que no haya aquí un paréntesis, sabemos que la raya de fracción es un paréntesis y por lo tanto ahí está el paréntesis, aunque no lo escriba. Con eso estoy logrando la división de dos cantidades iguales y por lo tanto el resultado va a ser 1. Pero si voy a simplificar la fracción, lo mismo que hago en el numerador es la misma división que debo de hacer en el denominador. De manera similar, si aquí tengo una m, debo de simplificar dividiendo entre m y debo de simplificar dividiendo entre m. Aquí no tiene caso porque ahí ya me dio la división 1, ya no tiene ninguna implicación el simplificar la ecuación porque ya hice la división. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo, el coeficiente es m, por lo tanto divido entre m y lo mismo acá, divido entre m, y aquí el coeficiente es 2m menos 1,
y divido entonces entre 2m menos 1 y también este lo divido entre 2m menos 1. Recuerden que no es necesario escribir paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis. Estaría cometiendo un pleonasmo si escribo los dos paréntesis, o sea, no tiene sentido eso, ¿no? Y aquí dijimos que no hago la simplificación de la ecuación porque ya hice la división, ya simplifiqué la ecuación. Y entonces, como resultado de eso, voy a obtener que aquí en el numerador me queda solamente una x y en el denominador obtengo un 5 entre m menos 1. Acuérdense que como es un paréntesis, tiene que cubrir todo el denominador, ¿no? Porque si no cubre todo el denominador y solamente lo dejara m menos 1 y lo dejara así, pues ya como que estoy cometiendo nuevamente el 5 está siendo dividido por la m. Por eso traten de hacerlo como se debe de hacer, o sea, formalmente. No es como ustedes quieran, es respeten la formalidad de donde están trabajando, que es matemáticas. Así como que hay que respetar la formalidad de cuando van a una casa de visitas o cuando están en su propia casa, ¿no? Hay que respetar esos acuerdos que hay. Siempre que llego a la casa de los abuelos de mi hija, el acuerdo es que traste que utilizas, cada quien lo lava, ¿no? Entonces, aunque sean las visitas, te aguantas, te toca lavar tus trastes, ¿no? Y eso es muy padre porque la abuelita no hace nada, ¿no? Salvo lavar sus trastes, que es obviamente lo que le corresponde, ¿no? Eso se me hizo muy lindo. Sobre todo porque tiene 11 hijos la abuelita, y eso implica que son como 80 nietos, ¿no? Entonces, sería un suplicio ahí lavar tantos trastes. Bueno, aquí de la misma manera obtengo una x y el denominador es menos 7 sobre m. Acuérdense que habíamos dicho que el signo negativo de preferencia lo dejamos en el numerador para que no haya ningún inconveniente de respecto a una posible imprecisión, ¿eh? O sea, esa es la razón. No es porque esté escrito, es una sugerencia que les da el ROI, porque generalmente se equivocan, ¿no? Luego viene un signo más, acuérdense que es bien positiva, y solamente voy a escribir la y dividida entre un menos 7 entre un 2m menos 1 igual con la unidad. Con eso ya obtengo que el denominador de la x recibe el nombre de abscisa al origen, y la abscisa al origen tiene una abscisa que es la que es el denominador y que es donde la recta corta el eje de las abscisas, obviamente la ordenada de 0, y la ordenada al origen es la que es denominador de y esa ordenada al origen es una ordenada. Es una ordenada donde la recta corta el eje de las ordenadas y que tiene una abscisa que es 0 y esta tiene una ordenada que es 0. Por eso se llaman al origen. De la misma manera, esta x como numerador tiene un denominador donde ese denominador es la coordenada abscisa al origen, que tiene una abscisa que es donde la recta corta el eje de las abscisas y por ser al origen la ordenada es 0. Y esta ordenada al origen tiene un denominador donde ese denominador es la ordenada, ay, aquí ya me equivoqué, 2m menos 1, acuérdense de cubrir con su raya de fracción, que tiene una ordenada donde la recta corta el eje de las ordenadas y obviamente al ser el origen este es un 0. Y de ahí ya ustedes saben qué valores tienen para graficar. Obviamente con esos valores no puedo graficar porque hay una cochina m aquí, que la m no sé cuánto vale. Pero, ahora sí, me regreso a lo que dice el enunciado. El enunciado menciona en un punto situado, se cortan en un punto situado en el eje de las abscisas. Y como este punto es el mismo, quiere decir que por lo que me dicen en el enunciado, el concepto que debo de aplicar es igualar. ¿Y qué voy a igualar? Pues voy a igualar a las abscisas. Y si yo igualo a las abscisas, quiere decir que la abscisa de la abscisa al origen y la abscisa de la otra abscisa al origen, la coordenada abscisa de la abscisa al origen y la coordenada abscisa de la otra abscisa al origen, deben de ser iguales. Y como deben de ser iguales, entonces eso me permite que yo escriba que 5 dividido
entre m menos 1 es menos 7 dividido entre m. Habíamos dicho que el signo negativo se deja en el numerador por la única y sencilla razón que causa menos conflictos, menos imprecisiones. Ya sé que es el menos del número racional, pero el menos se puede escribir en el numerador o se puede escribir en el denominador. Cualquiera de las dos me da resultado negativo, pero debo de elegir uno de los dos. Es más conveniente en el numerador para que no tengan imprecisiones a la larga. Sé que ustedes no lo observan, pero yo después de 20 y tantos años de calificar exámenes, he notado que siempre que dejan el signo negativo en el denominador, siempre terminan teniendo imprecisiones. Por lo mismo, mejor no lo hagan para que no les busquen por no sé qué. O sea, no sé por qué pasa, pero ocurre. Así que mejor no lo hagan, porfa. Bueno, y entonces, aprovechando que aquí hay espacio, lo que necesito hacer... no, aquí es lo mismo. Ay, disculpen. Aquí es lo mismo. Aquí, esta abscisa, esa coordenada abscisa de la abscisa al origen... no es cierto, ya está bien. No, disculpen, aquí no hay que hacer nada. Discúlpenme. Me emocioné pensando en que todo iba en pareja. No, aquí se iguala esta con esta y por lo tanto ya no vamos a estar trabajando en parejas, ¿no? Aquí no hay nada que escribir. Me quedé con la finta. Entonces se los marco con marcatextos para que se acuerden que este es... Ay, disculpen, no se cambia de color. Y que esta es la del miembro derecho y por lo mismo ya no vamos a estar trabajando en parejas. Por lo cual, ahora sí, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo primero que tengo que revisar es jerarquía de operaciones. Y jerarquía de operaciones me dice que aquí hay un paréntesis debido a la raya de fracción y por lo tanto no puedo realizar esta resta por la única y sencilla razón que no son términos semejantes. Entonces ya chequé el concepto de términos semejantes y eso implica que lo único que puedo hacer es una operación inversa, porque este que está dividiendo va a multiplicar al numerador y este denominador va a multiplicar al otro numerador. Acuérdense que no se llama producto cruzado, porque producto cruzado solamente es la división, es la operación inversa. Y eso implica que voy a aplicar también la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación de este menos 7 en los elementos del minuendo y los elementos del sustraendo. Y obviamente al aplicar la propiedad también me doy cuenta que lo que debo de aplicar es la ley de los signos, porque voy a multiplicar signos iguales y voy a multiplicar signos diferentes. Y conclusión de todo eso, voy a obtener un 5 multiplicado por la m igual a un menos 7 multiplicado por la m y un más 7 precisamente por la aplicación de la ley de los signos. Y entonces, de aquí, observo con mis ojitos de la cara que lo que debo de visualizar es que hay términos semejantes. Y esos términos semejantes, esa conceptualización de términos semejantes, me lleva a entender que necesito realizar la operación inversa para que los dos términos asociados a la m, y entonces aquí hay una resta, la operación inversa es la suma. Pero como los dos tienen el mismo signo, entonces vamos a aplicar la ley de la suma, porque los números que tienen signos iguales se suman y se deja el signo que predomina. Y por lo tanto, lo que debo de resultado es que 12m es 7. Y ya por último, para concluir todo este ejercicio, vuelvo a aplicar la operación inversa, dándome cuenta que aquí hay un 12 que está multiplicando, por lo tanto la operación inversa es una división, y eso implica que la m, que no es la pendiente, tiene un valor de 7 doceavos, y ese valor de 7 doceavos me permite que las dos rectas se crucen en un punto situado sobre el eje de las abscisas, donde ese punto situado, por la conceptualización que tengo, sabemos que recibe el nombre de abscisa al origen. Obviamente, si quisiera dividir, que es repartir, no puedo. Si quisiera simplificar la fracción, tampoco puedo, porque los dos números no los puedo dividir entre el mismo número, y entonces ahí se deja el resultado. ¿Alguna pregunta? Profesor, Dime. pero no el 12m pasaría restando por la operación inversa. Ok. ¿Qué operación ves aquí?
¿Ves una suma o ves una multiplicación? Multiplicación. Exacto. ¿Por qué no es una suma? Porque si fuera una suma tendríamos un 12 más 12m. Entonces aquí sí hay una suma. Por eso no puedo pensar en pasar. Acuérdate que tienes que conceptualizar con operación. El mal vicio que les han enseñado de se pasa no tiene ninguna justificación. Entonces pareciera que todo es igual. Por eso olvídate de pasar, destierra de tu mente la palabra pasar. Nunca, o sea, ni siquiera la asocies, sino ya enfócate en el concepto de operaciones. Porque por esa mala conceptualización del pasar y que muchos gentes lo hacen porque así me enseñó mi maestro y así me enseñó mi abuelito y así me enseñó mi papá y todo el mundo me enseñó, piensan que está bien, pero eso no quiere decir que está bien. O sea, todo el mundo ingiere bebidas alcohólicas, pero no quiere decir que está bien. Te estás matando el riñón, te estás matando el cerebro. Con cada vaso de alcohol que te echas, matas al cerebro, matas al riñón, matas muchas cosas. Eso no quiere decir que está bien, ¿no? Quiere decir que es una mala costumbre y que todos ahí vamos y lo hacemos. Bueno, yo no, yo nunca he tomado en mi vida, ¿no? Pero sí hay muchas personas que lo siguen haciendo por lo que ustedes quieran, ¿no? Y es un gran error, no porque todo el mundo lo haga ya quiere decir que esté bien. Entonces, si aquí observas una multiplicación, la operación inversa es una división. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a pausar. Como hay un más 23, bueno, a ver, déjenlo, vuelvo a explicar porque no grabé. Entonces, todo viene que son dos rectas que se forman un ángulo de 45 grados. Por eso dibujé el triángulo, que ya lo conocen, y calculé la tangente, que es 1 entre 1, por lo tanto me da 1. Porque esa tangente utilizar de ángulos entre rectas. Luego me están diciendo que la recta inicial es esta. Por lo tanto, esta recta es la recta inicial y tiene la pendiente 1. Para calcular esa pendiente, voy a utilizar el concepto forma pendiente ordenada al origen, porque ahí voy a obtener la pendiente y la ordenada al origen. El objetivo de esa forma es calcular el valor de y los conceptos es aplicar operación inversa y fracciones parciales. Por lo tanto, ya vimos que aquí hay una suma, por lo tanto la operación inversa es una resta. Entonces debe de ser también una resta. Y luego aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, la operación inversa es una división. Acuérdense que estoy haciendo la operación inversa con fracciones parciales. Maestro, Es una división. es Dime. 23. ¿Es menos 23? Ah, sí. La primera niña que dijo menos 23, ¿qué número de lista tiene? Es menos 23, ¿no? Sí, pero primero dijo una niña. El 22. No, pero primero dijo una niña. Chiquilla. 34. ¿34? ¿Sí es 34? Sí. Ok, va que va. Bueno, yo les pague por cuidarme las espaldas porque luego me emociono y se me van las... Empiezo a tener muchas imprecisiones, ¿no? Entonces, de aquí yo ya puedo ver que la pendiente 1 precisamente es, por ley de los signos, un 6 onceavos. Obviamente, también puedo detectar que la ordenada al origen es una coordenada que tiene una ordenada que es 23 onceavos y que en esa la recta corta al eje de las ordenadas. Sabemos que la abscisa debe de ser 0 por el origen. Y entonces yo ya tengo algo adicional. Y aparte, acuérdense que apenas voy aquí, no he leído más. Vayan obteniendo conceptos, vayan aplicando resultados de lo que vayan leyendo. O sea, no lean todo, porque si lean todo, nunca van a saber qué hacer. Váyanse pedacito por pedacito. Entonces ya obtuve la pendiente 1 por lo que llevo leído. Y luego me dice, y la recta final pasa por este punto. Eso que acabamos de hacer es de la recta inicial, pero me falta considerar la recta final. Y la recta final, vamos a escribirla por acá. Por acá tenemos que la recta final, y sabemos que la recta final es L2, pasa por el punto D de coordenadas 3,9. Pero eso como que no me ayuda en mucho, porque me hacen falta más cosas. ¿Por qué me hacen más falta como más cosas? Porque acuérdense que la pendiente se calcula como la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas. Pero ya me dijeron que L2
pasa por el punto D de coordenadas 3,9. Fíjense cómo el pasa tiene otra connotación. Pasa quiere decir que está sobre. Entonces cuando dice se pasa, pues ya no sabes si acercártelo a la cara o que esté sobre algo. Entonces por eso no pueden utilizar la palabra pasar para calcular el valor de incógnitas. Bueno, y también dice que y la recta final pasa y E. Muy bien, qué bueno que me dieron el punto E. Y por el punto E, cuya ordenada es -8. Eso quiere decir que el punto E tiene una ordenada, sabemos que es la segunda que se escribe, que es -8, y obviamente la otra coordenada, que esa no idea cuál sea, pero la podemos simbolizar con una X. La puedo simbolizar con una X porque en geometría analítica las abscisas preferentemente se simbolizan con X. No siempre, pero preferentemente sí. Y entonces, ahora sí, puedo utilizar una fórmula para calcular pendiente. Y entonces puedo escribir que la pendiente del punto, para calcular pendientes. Entonces la pendiente del punto D al punto E se calcula como la ordenada de la D menos la ordenada dividida entre la abscisa de la D menos la abscisa de la E. Y por lo tanto, puedo sustituir, que ya saben que sustituir es reemplazar, y entonces la pendiente del punto D al punto E se calcula como un 9 menos un -8, sabemos que si hay dos signos juntos hay que escribir el paréntesis para indicar la multiplicación, dividido entre una abscisa de la D que es 3 menos una abscisa de la E que no conozco. Por lo tanto, lo que puedo aplicar aquí es algo que se denomina ley de signos, porque aquí se están multiplicando, y como los dos van a ser positivos, entonces puedo aplicar la ley de la suma. Obviamente aquí no puedo hacer nada porque revisé el concepto de términos semejantes y también revisando el concepto de jerarquía de operaciones, resulta que no puedo hacer ninguna otra cosa porque esta raya de fracción me indica que solamente tengo que hacer primero la resta para posteriormente hacer la división. Algunos llegan a decir, es que 9 entre 3 me da 3, pero sabemos que no, porque la jerarquía de operaciones me dice que primero realiza las operaciones en el número y luego en el jerarquía de operaciones no puedo hacer nada en el denominador. Y como no puedo hacer nada en el denominador, no puedo. ¿Por qué no puedo hacer nada? Porque no son términos semejantes. Y como no puedo, entonces quiere decir que esta división no se puede realizar. Por lo cual, la pendiente del punto D al punto E, que en realidad se llama pendiente 2, y se llama pendiente 2 porque ya me dijeron que la recta final, la pendiente 2 es un 17 entre 3. Y es, pues como que todavía me faltan más cosas. Por lo cual, como me faltan más cosas, yo puedo concluir que la otra fórmula que me hace falta es la fórmula referida al ángulo entre rectas. Y la fórmula del ángulo entre rectas, recuerden que se llama tangente de alfa, se calcula como la pendiente de la recta final menos la pendiente de la recta inicial dividido entre 1 más la pendiente de la recta final por la pendiente de la recta inicial. Obviamente tengo que sustituir todo lo que he obtenido hasta ahorita, y si llego a la sustitución resulta que debo de escribir tangente de 45 grados igual a pendiente 2, que me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque es una división, entonces mejor no la sustituyo. Me quedo solamente con M2. ¿Por qué? Porque lo veo complicado. No me quiero hacer la vida complicada. Le resto la pendiente 1, donde la pendiente 1 es 6, que ya lo vi desde aquí. Y lo voy a dividir entre 1 más... disculpen, esa raya de fracción quedó ahí muy fea. Y lo voy a dividir entre 1 más la pendiente 2 por 6/11. Y de ahí esto se ve un poquito más sencillo, por la única y sencilla razón que no estoy involucrando este término que se ve muy raro. Mejor no me meto en complicaciones. Olvídenlo, no sustituyan, no es necesario.
Por lo cual, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues aquí me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, primero debo realizar la del numerador y la del denominador. Pero me doy cuenta después de la jerarquía de operaciones, me doy cuenta que debo de analizar el concepto de términos semejantes y observo que estos no son semejantes, por lo tanto no puedo restar. Estos tampoco son semejantes, por lo tanto tampoco puedo sumar. Y entonces paso al concepto de operación inversa. Por lo cual este que está aquí va a multiplicar al miembro derecho. Pero al multiplicar al miembro derecho me doy cuenta que también necesito utilizar la propiedad distributiva, porque la propiedad distributiva me dice que distribuye la multiplicación de este número sobre los elementos de la suma. Pero entonces también me acuerdo que debo de calcular la tangente de 45. Pero sabemos que la tangente de 45 es 1, por lo tanto no hay tanto problema. Y entonces puedo escribir 1 por 1 sigue siendo 1. Tangente por el más quiere decir entonces que me hace falta aquí agregar un concepto, que es el de ley de los signos, porque estoy multiplicando signos iguales. Y entonces me quedó 1 más 6 onceavos de M2. ¿Por qué lo escribo así? Pues porque primero va el signo, luego va el coeficiente y luego va la variable. Eso ya lo saben. Por eso así se escribe. Y este, ahí abusados, ¿eh? Si alguien me lo escribe más M2 por 6 onceavos, se lo voy a poner mal, porque eso es concepto. O sea, ustedes ya lo saben. Siempre va primero el coeficiente y luego va la variable. No se los tengo que estar repitiendo a cada rato, porque lo que ya saben hay que aplicarlo. Y eso es igual al miembro derecho, a lo del numerador, donde aquí es M2 menos 6 onceavos. Y como soy niño inteligente, entonces me voy a dar cuenta que aquí tengo términos semejantes. Pero esos términos semejantes son en números racionales. Por lo tanto, si tengo un entero, a ese entero yo lo puedo dividir en muchas partecitas y puedo concluir que aquí tengo 11 onceavos, porque 11 entre 11 me da 1. O sea, es otra manera de escribir el 1, dejando el mismo denominador para que la operación sea más rápida. Y hago lo mismo con este. Aquí tengo un 11 onceavos que es término semejante con el entero, y este 1 mejor lo escribo como 11 onceavos, para que todos tengan el mismo denominador y sea mucha más rápida las operaciones. Y entonces lo que va a ocurrir es que al aplicar precisamente el concepto de términos semejantes, observo que este y este son semejantes. Por lo tanto, como están en diferentes miembros de la ecuación, voy a realizar la operación inversa. Y al realizar la operación inversa, este que está sumando me va a quedar aquí restando, para que sea menos 6 onceavos y solamente haga la ley de la resta con los numeradores. Por lo tanto, aplico la ley de la resta, pero me doy cuenta que al hacer la ley de la resta, la variable va a quedar en el miembro derecho. Y yo no quiero en el miembro derecho, lo quiero en el miembro izquierdo. Por lo tanto, de una vez voy a aplicar la propiedad reflexiva. Y con la propiedad reflexiva sabemos que todo es igual a sí mismo. Y como todo es igual a sí mismo, puedo escribir indistintamente en un lado o en el otro sin ningún problema. Por lo tanto, al aplicar todos esos conceptos, aquí me queda menos 6 onceavos, que al hacer la ley de la resta me queda 5 onceavos del mismo término semejante, que no lo voy a escribir en el miembro derecho, sino lo voy a escribir en el miembro izquierdo. Y aquí tengo 5 onceavos de la pendiente final. Y de la misma manera, disculpen, se me cerró la aplicación. ¿Siguen viendo el lienzo o ya no lo ven? Sí, Ok, va que va. Entonces nada más se cerró conmigo un ratito. Entonces de aquí les decía que lo que me va a quedar son 5 onceavos de M2 de la pendiente final, por lo que les acabo de explicar. Y lo mismo hago con los otros términos semejantes. Los otros términos semejantes es este 6 onceavos y este 11 onceavos. Ahora lo mando al miembro izquierdo para que posteriormente con la propiedad reflexiva queden escritos en el miembro derecho. Y entonces me voy a dar cuenta que al hacer la operación inversa, este negativo va a quedar la operación inversa que suma, y por lo tanto ya no va a ser la ley de la resta, porque ahora los signos van a ser iguales. Y como los signos son iguales, entonces lo que voy a aplicar es la ley de la suma. Y si hago la ley de la suma, este es menos 6 onceavos, aquí me queda como 6 onceavos,
tienen el mismo denominador, por lo tanto nada más hago la suma del 11 con el 6, que me da 17, y en lugar de escribirlo en el miembro izquierdo, lo voy a escribir en el miembro derecho por la propiedad reflexiva. Por lo tanto, lo que escribo en el miembro derecho son 17 onceavos. Y entonces, por operación inversa, este 11 multiplica al 17. Pero si multiplica al 17, este 11 se puede dividir entre el 11 y me queda por resultado un 1. Entonces la operación inversa la realizo y también voy a hacer la división. Voy a dividir para que este 11 entre este 11 me dé la unidad, y la unidad por 17 sigue siendo 17, y entonces nada más este 5 que está multiplicando va a dividir, debo de colocarlo en el denominador, y de ahí me queda que la pendiente 2 tiene un valor de 17 quintos. ¿Ya terminé? No, ¿Por qué no? porque hay que igualar las pendientes. Hay que igualar Bueno, las dos M Ajá, hay que igualar los dos M's. ¿Qué número de lista tienes? son 23. Ok, acuérdense de lista, ¿no? Entonces tengo que igualar las dos pendientes. ¿Y por qué tengo que igualar las dos pendientes? Porque si ustedes se acuerdan, el ejercicio me pregunta, obtén el punto E. Y el punto E, ¿dónde está el punto E? Y el punto E, no conozco la abscisa. Y como no conozco la abscisa, pues lo importante es que conozca la abscisa. Por eso me dice su compañera, te falta igualar las dos pendientes. Y entonces, ahora sí, como las dos pendientes son de la recta final, se oye un ruido medio raro, ya vi. Entonces, resulta que yo puedo igualar, el concepto ahora es igualar, y el igualar quiere decir que 17 entre 3 menos x es 17 quintos. Y entonces, aquí podemos aplicar directamente, disculpen, puedo aplicar la propiedad de las proporciones. Y la propiedad de las proporciones indica que si tengo una igualdad entre dos razones, sus recíprocos también van a ser iguales. Recuerden que el recíproco es intercambiar numerador con denominador. Eso implica entonces que el 3 menos x sobre 17, o sea, el recíproco, estoy intercambiando numerador con denominador, va a ser 5 entre 17. Intercambio e intercambio. Y también se sigue cumpliendo la igualdad. Eso es la propiedad de las proporciones, que ya se las había enseñado cuando vimos división de un segmento en una razón dada. Y de ahí entonces realizo operaciones inversas. Este 17, la operación inversa es multiplicar. Pero cuando está aquí el 17 entre el 17 lo puedo dividir. Y por lo tanto, la división me queda 5. Y entonces este 5, vamos a hacerlo por las piedritas para que no se me mueran. Aquí me queda un 3 menos x igual a 5. Y por lo tanto, vamos a aplicar operación inversa. Y si aplico la operación inversa, esta x está restando, la operación inversa es suma, pero queda en el miembro derecho. Yo no lo quiero en el miembro derecho, por lo tanto aplicamos reflexiva para escribirlo en el miembro izquierdo. Y entonces me va a quedar una x en el miembro izquierdo. Acuérdense, la operación inversa es, disculpen, la operación inversa es una suma, pero en el miembro derecho no lo quiero, por eso lo escribo en el miembro izquierdo debido a la propiedad reflexiva. Y por último, este 5 está sumando, la operación inversa es una resta, me queda un menos 5, obviamente como son signos diferentes, necesito aplicar la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta y posteriormente aplico la propiedad reflexiva, resulta que menos 5 con más 3, el número más grande es el 5, por lo tanto queda negativo, y la resta de los dos números es un 2. Y con eso ya obtengo la abscisa, que es lo que me estaban preguntando. ¿Sale bien? Disculpen que me haya excedido 2 minutos. ¿Alguna duda, pregunta o lo que sea? Ok, bueno, entonces nos vemos la